Ya hemos hablado acerca de lo que es el centroide, que es la ubicación geométrica de un cuerpo en donde se encuentra en equilibrio estático. Es decir, si nosotros llegamos a suspender ese objeto a través de ese punto geométrico, entonces el cuerpo se va a encontrar en equilibrio de tal manera que no va a girar en ninguna posición. Bueno, uno de los elementos también que es de gran importancia y que se utiliza mucho en el ramo de la ingeniería es el cálculo del momento de inercia. Ok, el momento de inercia de un cuerpo se describe de la siguiente manera. Si yo tengo un objeto al cual calculo su centro de gravedad, su centroide, ¿sí? Ahí está el centroide, el centro de gravedad, el centro de masa de este cuerpo. Entonces, este cuerpo, ¿sí? La totalidad de este cuerpo va a generar un momento o un movimiento de giro respecto a un eje. En este caso es Y con respecto al eje X. Y si el giro es respecto al eje Y, pues entonces sería la distancia que hay del centroide al eje Y. Muy bien, a esta propiedad, ¿sí? Al giro, al momento generado por el cuerpo, la totalidad del cuerpo con respecto a un eje, es lo que se conoce como momento de inercia. Pero en realidad, ¿qué significa el momento de inercia? O, por ejemplo, si yo este objeto lo desplazo todavía más arriba, ¿sí? De tal manera que esta distancia yo la incremento, entonces me voy a dar cuenta que el momento de inercia va a aumentar. Por el contrario, si este objeto lo acerco más al eje X, entonces esta distancia va a disminuir, por lo que el momento de inercia también va a disminuir. Entonces, si yo quisiera calcular el momento de inercia respecto a este objeto, respecto a este eje, entonces las fórmulas que yo tendría que utilizar serían las siguientes. El momento de inercia rectangular respecto al eje X es igual a una integral, en este caso es el área, porque nosotros nos estamos refiriendo a la totalidad del área, ¿sí? Multiplicada por el doble brazo de palanca que nosotros tenemos aquí por un diferencial de área. Recuerden ustedes que lo que hacemos es tomar un elemento infinitamente pequeño y entonces a través de una integral vamos a obtener la totalidad del sistema. Esto es el momento de inercia respecto al eje X, y respecto al eje Y sería de igual forma. Entonces, así es como nosotros matemáticamente calculamos el momento de inercia. ¿Pero a qué se refiere esta propiedad? Bueno, para entender un poco esta propiedad, porque noten ustedes que es una propiedad geométrica, en donde nosotros estamos involucrando el área, ¿sí?
y la distancia a la que se ubica respecto al eje con el cual va a generar el giro. Ok, aquí ya no tiene nada que ver el material con el cual esté constituido esta figura. Bueno, para ello vamos a utilizar una hoja, como por ejemplo esta que tenemos aquí, y entonces esa hoja con una cierta longitud, un área transversal, ¿sí?, que tenemos aquí, ¿sí?, y una forma, en este caso sería una forma rectangular, ¿sí? Entonces, si nosotros la colocamos entre dos puntos, ahí yo la estoy sujetando con los pulgares para que no se me caiga la hoja. Entonces, al soltar esta hoja colocada entre estos dos puntos de apoyo, nos damos cuenta de que la hoja se va a caer. ¿Por qué se cae? Por su propio peso, por la deflexión que se genera en su propio peso. Ok. Si esta misma hoja yo le hago un pequeño doblez, ¿sí?, de esta manera, de tal forma que sigo conservando aparentemente las mismas características de la hoja, ¿sí?, entonces me doy cuenta que con ese doblez llega un momento en que la hoja empieza a resistir la deformación generada por su propio peso. Por ejemplo, ahí, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó si simplemente yo le hice un doblez a la hoja? No agregué más material, no le quité material, ¿sí? Sigue siendo la misma característica de la hoja. Lo único que hice fue alterar a través de un doblez la generación de la forma, ¿sí? Ok, entonces, por ejemplo, este otro tramo de hoja que también se dobla bajo su propio peso, ¿sí?, no tiene resistencia a la deformación. Yo simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar 3 pliegues, ¿sí?, de tal manera que me quede la siguiente figura. ¿Sí? Ahí están los 3 pliegues, de tal manera que me quede de forma triangular. Entonces, aquí sin ningún problema, yo puedo soportar la hoja en sus dos puntos, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo la hoja se vuelve resistente. Y es la misma sección que les mostraba yo hace rato. No he cambiado el área, no le he agregado material, ¿sí? De hecho, ¿sí?, nos vamos a atrever a hacer un experimento un poquito más retador. Ese experimento consiste en soportar un plumón con el propio peso de la hoja, ¿sí? Vean ustedes, el plumón es más pesado. Entonces, con esa modificación geométrica de la pieza, de la hoja, yo hago más resistente la estructura. Esto podemos verlo que es muy común, por ejemplo, en la industria de la construcción, en donde la varilla corrugada, ¿sí?, tiene ligeras estrías a lo que es lo largo de su diámetro y en toda su longitud. La inclusión de esas pequeñas estrías, ¿sí?, aumenta la resistencia a la deformación de la varilla, a pesar de que sea de acero. La varilla no solo por el hecho de estar construida en acero quiere decir que es resistente, sino que la inclusión de esas pequeñas estrías a lo largo de su superficie incrementan todavía más
la resistencia del elemento mecánico. Así como lo hicimos con la hoja, con el doblez de la hoja, ¿sí? En donde incrementamos la resistencia a la deformación sin agregar material, sin alterar el elemento constitutivo de la hoja, ¿sí? Nosotros le hicimos más resistente. Eso es el momento rectangular de inercia. El momento rectangular de inercia es el aumento a la resistencia geométrica para evitar la deformación de un cuerpo. Y esto es muy utilizado, por ejemplo, en lo que es mecánica de materiales, diseños de elementos de máquina, en donde lo que se busca es optimizar los elementos constituyentes de una estructura utilizando el mínimo de material para hacerlos más baratos y eficientes. Entonces, en el caso, vean ustedes que aquí yo lo que hice, ¿sí? En el caso de la estructura, originalmente, para que podamos entender esto, originalmente yo tenía la sección transversal de la hoja conformada por un rectángulo, en donde aquí tiene un espesor y un ancho. ¿Sí? Si yo calculo el momento de inercia respecto a este eje, al eje X, porque sobre el eje X es donde se encuentra apoyada la hoja, yo voy a encontrar aquí un área, ¿sí? Y entonces este rectángulo va a tener un centro de gravedad ubicado en el centro geométrico del rectángulo, ahí en esa región. De acuerdo a la fórmula del momento de inercia respecto al eje X, el cual es la doble integral del área en cuestión, ¿sí? Entonces me voy a dar cuenta de que aquí este brazo de palanca que está incluido en esta fórmula me genera un momento de inercia muy pequeño. Al generarse un momento de inercia muy pequeño, eso quiere decir que la figura se va a deformar, tiene altas probabilidades de deformación. ¿Ok? Nosotros, al haber realizado dos dobleces a la hoja, es decir, entonces ya la hoja tiene este aspecto, ¿sí? Yo lo que hice fue doblar esta parte de la hoja, ¿sí? Y entonces, bueno, claro, aquí la dimensión que yo estoy tomando es menor, ¿verdad? A lo que tengo aquí. Pero vamos a suponer que es la misma longitud y eso me genera la misma área. Es la misma área en el sistema. No estoy agregando ni estoy quitando material, ¿sí? Entonces me voy a dar cuenta que el área contenida en esta nueva forma es igual al área contenida en la forma original. Solamente lo que estoy ocasionando es un cambio de forma. Esto ocasiona que entonces el centro de gravedad de esta nueva forma se vea desplazado hacia arriba. ¿Sí? Porque entonces ahora las condiciones de equilibrio de la pieza cambian, de la figura cambian, generando entonces ahora un mayor brazo de palanca de las condiciones de equilibrio de la nueva figura. Vean ustedes que aquí el área se considera constante, ¿sí?
se conserva constante. Mientras que el brazo de palanca contenido en esta ecuación se vuelve mayor. Y entonces al volverse mayor, evidentemente el momento rectangular de inercia, ¿sí?, incrementa. Eso ocasiona que entonces la figura se vuelva más resistente a la deformación. Ese es uno de los aspectos importantes del momento rectangular de inercia. Cuando nosotros alteramos la forma geométrica de una estructura de tal manera que podemos incrementar el momento rectangular de inercia, nosotros podemos hacer más resistente la figura. De tal manera que podemos utilizar el menor material posible haciendo barata la estructura. Muy bien. En ocasiones tenemos que calcular el momento rectangular de inercia de una figura, pero respecto a otros puntos. Es decir, si yo tengo un eje, ¿sí?, X, Y, y entonces yo tengo una figura específica en donde he calculado el centro de gravedad. Ahí está el centro de gravedad. Y respecto a ese centro de gravedad, aquí me genera a mí un eje X' y un eje Y', ¿sí?, porque ese centro de gravedad yo lo puedo tomar de referencia para el mismo objeto, y aquí yo tengo un área, ¿sí? Entonces, este puede ser un sistema propio del cuerpo, mientras que yo aquí tengo un sistema de referencia ajeno a dicho cuerpo. Entonces, lo que me interesaría conocer es el momento de inercia que se genera respecto a este eje, respecto a estos ejes, ¿sí? Yo puedo calcular el momento de inercia de esta área respecto a estos ejes. ¿Cómo? A través de las integrales que yo les acabo de mostrar. Entonces, eso me generaría a mí un momento de inercia respecto al eje X', un momento de inercia de Y respecto al eje Y'. Pero si yo quiero conocer el momento de inercia total respecto a otro eje, entonces yo utilizo las siguientes fórmulas. Conociendo que aquí tengo un brazo de palanca Y y un brazo de palanca X respecto al eje Y, entonces el momento de inercia total respecto al eje X, ¿sí?, es igual al momento de inercia propio del sistema respecto a su eje de referencia, y X', más el brazo de palanca respecto al eje de referencia, en este caso Y, al cuadrado, por el área total del sistema. Si es con respecto al eje X, perdón, al eje Y, entonces es el momento de inercia respecto al eje Y más X al cuadrado por el área, la misma área del sistema. Muy bien. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? ¿Por qué tenemos aquí dos momentos de inercia diferentes? Dependiendo de la constitución, de la orientación de la pieza, nosotros podemos tener mayor o menor resistencia en un eje. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la forma de este borrador. Yo tengo una mayor resistencia en un eje
que en otro. ¿Cómo lo sé? Bueno, si yo el eje mayor de este borrador, de esta sección, ¿sí?, la oriento con respecto al eje X y causo su deformación, no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad es muy cercano al eje X y entonces eso me produce a mí un momento de inercia menor. Mientras que si el eje mayor lo oriento respecto al eje X, entonces ese mismo centro de gravedad va a estar más alejado del eje X, de tal manera que me va a generar un momento de inercia mucho mayor. Y entonces, al querer deformarlo, ¿sí?, me va a costar más trabajo. Yo encuentro una mayor resistencia en esta dirección que en esta otra dirección. Es por eso que nosotros aquí tenemos dos momentos rectangulares de inercia. ¿Cuándo esto va a ser igual? Cuando las figuras geométricas tengan un altísimo grado de simetría. Por ejemplo, una sección circular. De esta manera es como nosotros podemos calcular este elemento muy importante para las figuras geométricas, el momento rectangular de inercia, y se va a utilizar ampliamente en las materias de mecánica de materiales y diseños de elementos de máquina.